De esa infancia, aunque yo fui muy malo como estudiante, hay que reconocerlo, ¿no? Pero generalmente no da pie con bola. No sé si es porque venía con ese problema del aprendizaje del idioma, pero poco a poco fui adaptándome, y lo más curioso del caso es que quien me enseña a hablar español es una italiana. Y ese fue digamos que no existía eso del preescolar ni nada de eso, sino que llegué a una escuela en lo que era Bellomonte en una época, y ahí fue donde comenzamos a vivir nosotros. Y allí esa señora italiana, que su nombre sí de verdad no se me olvida, que es la señora Moschino. La señora Moschino me enseñó a escribir, a hablar y todo eso, y allí pasé los primeros años. Fueron, la verdad, unos años, yo diría que a lo mejor difíciles, porque como no me podía comunicar sino con los niños de otra manera en el juego, pero después empecé a adaptarme a lo que era una escuela de verdad que yo no la había vivido. Yo vivía en una comunidad allí en Tánger, en Marruecos, aunque había nacido en Andalucía, frente al mar, por cierto, en Cádiz, la tacita de plata, como le dicen. Bueno, entonces, ya de ahí hacia adelante empezaron una serie de problemas, en el sentido de que venía de esa escuela, venía con el tema del idioma, pero no podía adaptarme a ningún colegio. Fue muy difícil. Aquella paciencia de la maestra Moschino la vi reflejada una sola vez con una maestra que se llamaba la señorita Ana. Yo me enamoré de la señorita Ana porque ella me corregía todo lo que yo decía, porque lo decía mal, pero a mí me encantaba que me corrigiera porque era una manera de acercarme a ella. Y después de ella, vino ya, cuando comencé a crecer, pasé por muchos colegios. Debo reconocer que mis padres, esos inmigrantes que llegaron a Venezuela en esa época, pues querían, cuando empezaron a tener algo de dinero, a producir alguito de plata, querían que sus hijos todos estudiaran en excelentes colegios. Pero ellos tampoco entendían muchas veces que a veces poner a tu hijo en un colegio muy caro o un colegio de un estatus mayor significa también que lo podía perjudicar, sobre todo cuando el niño ve que el estatus de los otros muchachitos, que lo va a buscar un chofer, que le tiene ropa mejor que la tuya y todo lo demás, esa buena intención del padre de repente se ve frustrada en la vida del niño. No quiero decir que mi papá fue culpable de eso, tenía las mejores intenciones. Entonces pasé de un sitio a otro, conocí a muchos profesores, unos que me querían, otros que no me entendían, otros yo no entendía las materias, en fin. No fui, puedo decirlo y lo confieso, yo no fui un buen estudiante, un estudiante brillante. Yo fui un estudiante medio, pero con otros intereses, digamos, artísticos. Yo recuerdo que yo le decía a mi papá de pequeño que yo quería ser trompetista. Y me decía mi papá, no, trompetista no, porque es una carrera que, ¿sabes?, que están en los bares. Era ese concepto. Mi papá quería que yo fuera sacerdote. Pienso yo que ese tema de la guerra, pues él estuvo también en la Guerra Civil Española y pasó por la Segunda Guerra Mundial hasta... Eso a muchos españoles, muchos europeos, no es que los trastornó, sino que querían la protección de sus hijos. ¿Y cómo era la protección de sus hijos? O un convento o un retiro donde estuvieran protegidos de la maldad humana, por decirlo de alguna manera, en un seminario, en un colegio para hermanos coadjutores, etcétera, etcétera. Entonces yo diría que mi primera parte, esta parte de mi vida fue bastante accidentada, muy accidentada, pero yo le agradezco a Dios haber podido vivir eso que viví, porque me sirvió como escuela, como enseñanza, y aprendí muchísimo. Yo soy salesiano.
Soy salesiano de corazón porque allí fue donde conocí a mis mejores profesores. Eran curas, pero eran amigos. Por ejemplo, conocí a un profesor que era cura, por supuesto, que él se hizo cura por una promesa. Y yo le decía, pero ¿por qué usted es cura? Si usted es un hombre fuerte, grande, italiano. Porque él me decía, yo estuve en la guerra. Y tú no sabes lo que es la guerra, la guardia. La guerra es lo peor del mundo. Y yo, cuando estaba en el frente, a punto de morir, le dije, Dios, miré al cielo, entre la bomba, entre la sangre de mis amigos que morían ahí, me dije, Dios, por favor, si tú me salvas la vida, yo voy a dedicar el resto de mi vida a ti. Y ese sacerdote, lo conocí, hablé mucho con él, me aconsejaba. Un hombre que tenía hasta una herida aquí, me mostraba que tenía herida. Después conocí también a otros sacerdotes en los salesianos. Yo pensaba que eran sacerdotes nada más, que eran unos curas, pues. No eran curas, simplemente curas, que va y en una iglesia, un párroco en una iglesia, entonces da el sermón del fin de semana, está con los vecinos. No, curas que habían pasado por problemas muy duros en la vida. El padre Fontana me aconsejó muchísimo y él fue, el padre Fontana, ahí había un teatro. Entonces yo me escapaba de clase, iba para el teatro y me subía en el escenario y actuaba, cantaba, hacía personajes, etc. Y un día estoy en el escenario porque yo limpiaba todo, era mi excusa que iba a limpiarlo. Y un día oigo unos aplausos. Miro y es el padre Fontana. Y me dice, la guardia. Entonces tú venías a limpiar, ¿no? Tú lo que vienes a actuar. Tú lo que vienes, tú no estás para esto. Tú eres artista. Bueno, él habló con mi padre. Yo no se me olvida, él murió. No se me olvida su cara, todos los consejos, cómo aprendí con los salesianos. Y llamó a mi papá y a mi mamá. Aquel hombre, mi papá fue mi profesor en la responsabilidad. Mi papá fue mi profesor en las madrugadas. Mi papá fue mi profesor en la constancia. Eso no me lo dieron profesores porque esa parte de mi vida fue un poco turbulenta en el buen sentido de la palabra, cambiaba de colegio, no me adaptaba, mi papá me ponía aquí, pero mi papá fue mi profesor en otras cosas de la vida, igual que mi madre, con la rectitud, fue mi profesora en rectitud, fue mi profesora en la honradez, él fue mi profesor en la constancia, fue mi profesor en el sacrificio por el trabajo y por el estudio. Entonces él llamó, el padre Fontana, llamó a mi papá y a mi mamá y lo citó en el colegio salesiano. Y le dijo, señor La Guardia, aquí no tenemos un problema, aquí tenemos un descubrimiento. Su hijo no es ni va a ser nunca cura, no va a ser hermano coadjutor, va a ser un buen religioso, va a ser un creyente, pero él nunca se pondrá una sotana como esta. La materia que más me da dolor de cabeza eran todas. No es fácil decir que una sola materia, porque todas las materias dan dolor de cabeza. Y si tú haces una encuesta por ahí, verás que, salvo los brillantes, a todos lo han raspado 3 y 4 veces y van a reparación. Y además era interesante, ¿no? Porque, claro, no puede ser motivo de orgullo que diga me rasparon sino que ese otro esfuerzo para poder pasar también tiene su valor. O sea, tú fuiste flojo antes, pero ahora estás en el compromiso de superar esa o que no entendiste, cualquier excusa. Pero después de eso, te superaste y pasaste esas materias. A veces a duras penas, pero las pasaste, ¿no? Entonces eso también tiene no podemos despreciar a aquel que lo rasparon
2 o 3 veces o repitió. Y dice, no, digamos 2 o 3 materias. La materia que más me gustaba, siempre me ha gustado, es la historia. Porque la historia es como un cuento, ¿no? Entonces, si tú te encuentras con un profesor que te echa el cuento como debe ser, entonces te cuenta la historia de Venezuela, pero te la cuenta, como yo tuve un profesor, el profesor Izquierdo, Humberto Orsini, esos profesores de la universidad que nunca se me olvida, Luis Salazar, por ejemplo, tantos profesores que narraban la historia del teatro, por ejemplo, o la historia de Venezuela, o la historia universal. Y esa fue una materia que siempre me gustó. En la matemática no estuve bastante, puedo decir que no, después hace falta mucho la matemática. Para vivir hace falta las matemáticas. Pero hay un momento en la vida que a lo mejor la matemática fastidia. Sin embargo, hay quienes son brillantes en matemáticas y les encanta. Ahora, para eso está guau, ¿ah? No me hable de eso, porque los profesores, algunos decían, él es simpático pero muy pesado. Él es simpático pero interrumpe demasiado las clases. Y lo tengo que sacar del salón. Yo imagino que yo decía, no lo quiero saber porque además en el fondo me hace reír, pero es que no puedo, no soporto. Porque quería hacer chiste, quería intervenir y siempre tenía flor de labio un mal chiste, ¿no? O un buen chiste, depende. Si el resto de los alumnos se reían, mis compañeros, quería decir que era bueno, pero también estaban deseando que me sacaran de clase. Eso no lo entiende uno en el momento. Pero sí hubo profesores que me dieron una palmada, ¿no? O sea, no era travieso, es decir, yo puedo decir que es uno realmente humorista. Los niños todos somos, cuando somos niños, somos humoristas. Salvo que nosotros, hay niños que no son humoristas porque tú lo ves, niños desgraciadamente, por el entorno se convierten en niños amargos, ¿no? En niños que no tienen esa fluidez para entender qué es lo gracioso de la vida. Y eso tiene la culpa muchos padres, ¿saben? Los padres tienen que liberar esa parte, el síndrome de la seriedad, el síndrome de la represión en los niños. Eso hace que no sean felices. Por ejemplo, cuando tú ves un niño feliz, cuando el niño se divierte, se ríe, y que no ve al padre, por ejemplo, para ver si lo está haciendo mal, no, que es dueño de sí y sabe lo que está mal y lo que está bien. Bueno, en la lectura está presente en mí desde hace mucho tiempo. Yo pensaba antes que leer no era bueno, o sea, que leer era fastidioso, y después descubrí que leer es extraordinario. Y ahora me doy cuenta que algunos libros que me inculcaron leer han sido para mí una enseñanza. Yo cuando vi El Quijote, por ejemplo, me pareció que era un libro detestable por lo grande. Yo vi el libro, era cuando te presentaban el diccionario de Larousse. Entonces decía el diccionario, pero Dios mío, ¿cómo puede haber tantas palabras aquí que tengo que buscar? Claro, hoy tu amigo Google te resuelve tu problema y otras cosas por allí, otras referencias en internet. En realidad la lectura no llama mucho la atención, sobre todo cuando no hay algo que ver y leer con interés. El consejo que le doy es que lean. Primero, hoy es tan fácil porque tú ves algo que estás leyendo y dices, ¿qué es esto? Y te vas a buscar qué es eso. Tienen esa ventaja. ¿Y esto qué será? Entonces, eso los va incentivando. Busquen, indaguen sobre lo que lean, busquen más. El estudio es muy importante. Sobre todo cuando tienes que aprender un libreto de 50 hojas, 50 páginas, pero el estudio es importante porque nosotros, el que trabaja, por ejemplo, en mi trabajo, eso se lo doy de consejo a mucha gente, tiene que estar constantemente estudiando. A veces dicen, no, es que los médicos pasan toda la vida estudiando. Es verdad, los médicos, ingenieros, arquitectos se ponen al día. Nosotros estamos todo el día en eso. Sobre todo los que producimos, los que hablamos, tenemos que estar todo el día en eso, enterados de todo. Y la lectura es primordial. Es
básica, donde sea, si es del libro, si es por internet, si es periódico, pero siempre tienes que nutrirte con la lectura. Es muy importante. Bueno, saben que ahí donde aplicamos lo que hablábamos del humor. Hay un refrán que dice que hay que reírse de la noticia, hay que reírse de la materia, porque si tú la ves muy seriamente, no la vas a entender, no la vas a gozar. Y hay que buscar el apoyo. Mira, esta materia. ¿Y saben cuál es un buen apoyo? Los amigos que saben, los amigos que nos entienden, algún profesor. Los profesores son la clave. Cuando te encuentras un profesor que sabe que no puedes con la materia porque no es que no eres inteligente o porque es que estás tapado con la materia, no, es que no la has entendido porque no le has prestado suficiente interés. Cuando la ves de verdad, dice, pero la cosa no era tan complicada. La constancia ha sido, yo diría que, si no lo más importante, de lo más importante en mi vida. La constancia es perseverancia, una meta, estar conscientes que tenemos que llegar. Es difícil llegar, nadie ha llegado, yo no he llegado todavía a donde quiero llegar. Creo que todos los que han venido aquí a Guau son excelentes personas, son bellas personas, son gente que ha trabajado muchísimo. No importa la edad, todo tiene su mérito. Dice, no, es que él es muy jovencito y le queda mucha vida por delante. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Es la constancia, la perseverancia. Es lo que hace que los seres humanos triunfen. Bueno, quiero saludar a todos los maestros en su día. Ustedes son la pieza fundamental de la formación de los niños, de los más grandecitos y también de los adultos. Porque quien crea que los profesores, los maestros nada más forman a los niños, no es verdad. Ellos están dando clases toda la vida y le dan clases a todos, a todas las edades, y son una fuente de enseñanza. Ustedes, los maestros, los profesores, ustedes merecen estar en un pedestal, pero lleno de obsequios, de regalos, porque ustedes se merecen primero tener una calidad de vida de primera, por encima del estatus. Porque gracias a ustedes todos estamos aquí, hemos aprendido, hemos estudiado, tenemos ejemplos de ustedes que los hemos seguido, tanto maestras como maestros. Entonces yo les deseo, primero, que larga sea su vida, que eterna sea la leyenda de todos los maestros, de todos los profesores, y que su vida sea placentera. Bueno, quiero invitarlos a que entren a Guau, porque si no saben, aquí van a entender. Es importante que entren a Guau, es fácil de estudiar por Guau y aprender, y también es muy fácil entrar, porque antes no existía Guau, ahora existe Guau. Y después que usted, ¿verdad? Que es importante, después que usted ingrese en Guau, conoce Guau, tiene esa exclamación, dice, ¡wow! ¡Qué bueno! Entre a guau.org y se va a sorprender.